sin más dilación, vamos a empezar con el directo. Bueno, la autonomía del paciente. ¿Por qué decidí hacerlo sobre este tema? Porque en esta toda marabunta de diferentes fisioterapias o fisioterapias con apellidos, yo quería buscar la fisioterapia constante, la fisioterapia ideal. ¿Cuál era el elemento que se repetía en todas las ocasiones? Y es que la fisioterapia ideal lo que busca es la autonomía del paciente. ¿Esto qué quiere decir, la autonomía del paciente? Bueno, pasamos la diapo. Antes de explicar qué es la autonomía del paciente, primero debemos de explicar qué es la dependencia en el paciente. Reconoceréis a un paciente cuando es dependiente porque cuando llega a la clínica lo primero que dice es: hola, me duele el cuello. Hola, soy fibromialgica. Hola, tengo este problema. Y tú le dices: bueno, pero ¿cómo te llamas? ¿Vale? Es tan importante ese problema o ese dolor o esa patología, esa enfermedad, que es casi tan importante como su nombre. Es lo primero que dicen. Y en casos de dolor persistente, la persona realmente se presenta como: hola, me llamo Pepi y tengo fibromialgia. Esa patología ha tomado el control de su vida. Digamos que no son personas con dolor, son dolor con personas. Es entonces cuando yo digo: esa persona no es dependiente, no tiene el control de su vida. Es ese problema el que ha tomado el control de su vida. Cuando el paciente dependiente llega a la clínica y lo primero que dice es su dolor, es como el que cuando va a sacar perro, ¿no? Imagínate que vas a sacar perro, pero que tu perro no es un chihuahua, tu perro es un pastor alemán increíble y que lo saca siempre a las 7 de la tarde. A las 6:30 ya está el perro guau, 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 que quiere salir a tomar el aire, que quiere dar su paseíto. Y tú dices a las 7: bueno, voy a sacar al perro a pasear. ¿Quién ha sacado a quién? El perro ha sacado al paciente, ¿no? Ese perro está tirando del paciente. Pues en este caso ocurre igual. Es el dolor el que lleva al paciente. Mi padre cuando yo era pequeño se metía conmigo así de broma, me decía que tenía la nariz tan grande que yo no era un niño con una nariz, que yo era una nariz con un niño detrás pegado. Eso es lo que pasa con los pacientes dependientes a su dolor, que tienen, que el dolor, digamos, es el centro de su vida. ¿Y qué pasa cuando le damos tanta importancia a estos problemas? Cuando somos dependientes y vemos que el problema es ajeno a nosotros, la solución nunca parte de nosotros. Buscamos la solución en cosas externas. Buscamos la solución en una pastilla. Buscamos la solución ya, la quiero ya. Voy al médico y el médico me da la solución. ¿Tengo que perder peso? Pastillita. ¿Tengo que dormir mejor? Café. ¿Tengo X problema? ¿Me duele la cabeza? Analgésico. Conseguimos la solución del tirón y sin esfuerzo. Y estamos en una sociedad paternalista en el que fisio o paciente va al sistema sanitario y el sistema sanitario le proporciona la solución y el paciente no tiene que hacer nada más. Pobrecito que está sufriendo, le voy a quitar su dolor inmediatamente. Eso es ser dependiente. Entonces pasamos la diapositiva. Esto implica que, bueno, al ser dependiente, el foco se pone en el sistema sanitario, en la solución. Pero siendo autónomo, el paciente es el foco del problema. O sea, el paciente tiene una falta de capacidades que debe solventar. Entonces, esto en la fisioterapia ideal trabaja sobre esto. ¿Qué problema tiene el paciente para mejorarlo? Y no significa destruir el problema, sino darle las herramientas al paciente y el paciente es el que pone la solución. No le damos la solución, le guiamos en el camino a su solución. Nosotros no curamos los tejidos, es el paciente el que cura sus tejidos y nosotros le ayudamos a que esa recuperación sea lo más rápida posible o lo más llevadera posible, con la mayor calidad de vida, mientras que el paciente se recupera. Entonces, es esa autonomía la que debemos de perseguir. Pasamos la diapo. Vale, aquí hay un ejemplo que me encanta poner y que no podía dejar pasar la oportunidad de utilizarlo. Y es que los pacientes, cuando tienen un problema, cuando tienen un dolor, los podemos representar con la metáfora del vaso, ¿vale? Los pacientes son un vaso en el que el agua son las demandas y la capacidad del vaso, ¿no? El volumen que puede llegar a albergar, son sus capacidades. El paciente, cuando por X motivo se ve
hace un sobreesfuerzo porque ese día tiene que descargar peso de un camión o lo que sea, y las demandas superan las capacidades, pasa la diapo, cuando el vaso rebosa es cuando aparece el dolor. Las demandas superan las capacidades. Y dice el paciente dependiente dice, es que el problema es que las demandas que me he puesto son excesivas. Entonces voy a reducir las demandas. Y el paciente reduce las demandas. Y en lugar de ir a X sitio andando, va en coche, reduce las demandas. Y el paciente, en lugar de subir las escaleras, va en ascensor y reduce las demandas. Y reduce las demandas todo el rato. Todo el rato lo hace con el fin de evitar el dolor. Pero lo que no sabe es que cuando no te expones a las demandas, el vaso disminuye. Se disminuyen las capacidades. Porque porque no somos máquinas que se desgastan con el uso. Somos seres vivos, y los seres vivos se benefician del desorden. Somos por naturaleza antifrágiles. Entonces, cuando el paciente no se expone a las demandas, ese vaso se va menguando y cada vez tiene menos capacidad. Cuando tienes menos capacidad, a la mínima demanda que hay, el vaso rebosa. Y dices, ¡buah! Es que no he hecho nada en todo el día, literal, y me he levantado a por un vaso y ya me duele la espalda. Vaya por Dios. Es que me estoy moviendo demasiado, me voy a sentar todavía más. Y así lo que tenemos son pacientes dependientes, sedentarios, con dolor persistente porque a la mínima que hacen el vaso rebosa y con una capacidad súper disminuida. ¿El problema dónde está? ¿En el vaso o en el agua? Bien, el paciente, por supuesto, dentro de este sistema sanitario lleno paternalista, ¿no? Como dije antes, considera que el problema es que las demandas siempre son superiores a sus capacidades, que necesita disminuirlas y que las disminuye además vaciando el vaso. ¿Me duele porque está rebosando el vaso? Pues lo vacío tomándome una pastilla analgésica. Bien, la solución que nosotros le tenemos que proponer o le tenemos que hacer ver es que la solución vendrá cuando aumente la capacidad de ese vaso. Imaginaos un deportista de élite. El deportista de élite que está harto de levantar peso, no le duele la espalda porque no le duele la espalda nunca en realidad, porque tiene una capacidad tan grande como una piscina. Puede echar las demandas que quiera, las demandas más altas, sobrehumanas, y aún así nunca será paciente, siempre será una persona, porque no le dolerá. Tenemos que conseguir que esos vasos sean tan grandes como el mar. ¿Y qué significarán unas gotas dentro de un mar? Bien, pasamos la diapo. Vale. Después de esta metáfora del vaso, la conclusión que hay que extrapolar es que para ser parte de la solución hay que ser parte del problema, ¿vale? Y es muy importante ver dónde pone el paciente el foco. Bien, esto es un ejemplo que se me ha ocurrido a mí, no lo he leído en ningún sitio. Es un paciente que se tiene que exponer a unas altas, bueno, un paciente dependiente que se tiene que exponer a unas altas demandas, ¿no? Porque nosotros no controlamos las demandas, controlamos las capacidades. Y resulta que este paciente se encuentra en una montaña muy alta que tiene que subir. Y dice el paciente, bueno, yo no puedo subirla porque es demasiado alta. Es demasiado alta, las demandas son tan altas que no las puedo superar. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está poniendo el foco del problema el paciente? ¿En que sus capacidades no son suficientes o en que la montaña es demasiado alta? Pues aquí el paciente se queda sin subir la montaña. Pasamos las diapos. Aquí, por ejemplo, otro caso exactamente igual. El paciente tiene que ir a su casa que está a 7 kilómetros. No puedo llegar porque la casa está demasiado lejos. Si tuviese una moto, es que si yo no sé qué, es que alejaos de las personas, las personas que ponen problemas a todo, alejaos, porque es que no encuentran las soluciones. Siempre a toda solución que tú le pongas, ellos van a encontrar un problema. El problema son ellos y la solución pasa necesariamente por ellos. Entonces, si nosotros generamos esa sensación de autonomía dentro del paciente, verá que el problema está en sí y que la solución tiene que pasar por él mismo. ¿Pasamos la diapo? Imaginad ahora que en lugar de un paciente dependiente lo que tenemos es un superhombre, ¿vale? Tenemos ahí la S de Superman. En este caso, el paciente sí tiene capacidades para las demandas y dice, sí puedo subirla porque puedo. Un paciente dependiente diría en esta ocasión, enfoca la montaña. Un paciente en esta ocasión diría, puedo subirla porque hay un ascensor. Hay un ascensor, soy dependiente de las cosas externas, de un bastón, de un collarín, de las pastillitas.
de un ascenso y digo, puedo subir la montaña porque tengo eso. Pero un paciente autónomo no necesita ninguna herramienta, ningún objeto externo, ninguna ayuda, porque tiene todas las herramientas. Pasamos la diapo. En este caso, puedo llegar a la casa que está a 7 kilómetros porque puedo, porque tengo las capacidades de hacer esos kilómetros. Y si no los puedo hacer corriendo, los voy a hacer andando. Porque mi cuerpo está hecho para moverse y de no usarlo, lo pierdo. No son como las máquinas, que las máquinas se pierden de usarlas. No. Hay que usarlas o lo pierdes. Pasamos la diapo. Bien, el paciente es muy difícil de conseguir un paciente autónomo de primera, ¿vale? Porque ya he dicho que estamos dentro de una sociedad, dentro de un sistema sanitario en que aboga por la solución inmediata, la solución pasiva inmediata, sin necesidad de ningún esfuerzo. Entonces, ya tenemos que acostumbrarnos a tratar con pacientes directamente que son dependientes, ¿no? Entonces, ese paciente dependiente viene con una serie de ideas que si hay algo peor que no saber, que es la ignorancia, hay algo todavía peor que la ignorancia, que es la desinformación. Y esos pacientes no van a venir solo siendo ignorantes, sino van a venir con desinformación. Desinformación que debemos de limpiar, bueno, y de renovar y de darle información correcta. Una de las ideas erróneas que va a traer este paciente, por favor enfoca las ideas de la izquierda. Bueno, el paciente va a venir primero con miedo, ¿vale? Con miedo porque le duelen las rodillas y cree que el deporte, que correr, le han dicho en el medio que si corre se van a gastar esas rodillas, se van a gastar esos cartílagos. No, el cartílago se renueva a base de utilizarlo, no se desgasta como en las máquinas. Va a venir, con otros miedos, como que le han dicho que su dolor es crónico, ¿no? La típica etiqueta de fibromialgia de tu dolor es para siempre. No, no existen los dolores para siempre. El dolor tiene una función biológica que igual que ha venido se puede ir, porque tenemos una característica en nuestro sistema nervioso que es la neuroplasticidad, que nos permite adaptarnos y nuestro cuerpo cambia con esa adaptación. Entonces, igual que se establece ese dolor persistente, puede desaparecer. Por eso se llama dolor persistente y no dolor crónico, porque está persistiendo ahí, jodido. Se puede ir, pero está persistiendo, no es crónico. Otro miedo que puede ser que es que diga, buah, a mi cuñado le pasó lo mismo, le pasó una hernia igual, y mi cuñado desde la hernia no es el mismo. No se puede mover, está siempre sentado, y yo temo que me pase a mí lo mismo. Ese paciente va a venir con miedo al dolor, porque el dolor es tan frecuente en su vida, es tan frecuente que en cada movimiento aparece el dolor. No puedo hacer nada sin dolor. Y obviamente no es que tenga miedo al dolor, no es que tenga miedo al movimiento, es que tiene miedo a vivir. Entonces nosotros tenemos que atacar esa dependencia al miedo. Otro problema que tendrá el paciente, por supuesto, será la pasividad. Está acostumbrado a conseguir las cosas sin esfuerzo. Está acostumbrado a ir al fisio, al fisio atado a lo antiguo, que le da un masaje y le aprieta ahí y dice, bueno, pues ya está solucionado. Está solucionado a corto plazo, porque las terapias pasivas no promueven el cambio en la persona. Y si no hay un cambio real en la persona, los efectos son a corto plazo, no a largo plazo. Está acostumbrado a que le den una pastilla para que se le quite el dolor, pero llegará un momento en que las pastillas no son suficientes para acabar con ese dolor y necesitará un cambio real. Está acostumbrado, ese paciente pasivo, normalmente si le preguntas dirá, me duele tanto me duele que es que no he venido aquí andando, vivo aquí al lado y he venido en coche, porque es que no me puedo mover, he venido en taxi y porque no había ambulancia disponible, porque si no habría venido también. Esos pacientes son auténticos sedentarios, porque al mínimo movimiento ya les genera un dolor. Entonces, debemos cambiar esos miedos por seguridad y esa pasividad por proactividad, ¿vale? Tenemos parte de culpa en esta prevalencia de personas dependientes, porque antes digamos que los pilares de la fisioterapia eran el masaje, los estiramientos y los vendajes. Pasivo, pasivo y pasivo. Corto plazo y el paciente no tiene que hacer nada. El foco estaba en nosotros y el paciente venía a que le hicieran cosas. No, ahora el paciente viene a hacer cosas a la clínica. Ahora mismo, actualmente, los pilares de la fisioterapia son el ejercicio terapéutico, la educación terapéutica y, en un segundo plano, la terapia manual como única
terapia pasiva que tenemos. Aparte hay X máquinas. Pero básicamente esos son los pilares. Bien, otras ideas que trae el paciente. Las falsas creencias, ¿no? Las falsas creencias como, bueno, a mí es que me duele porque es que me siento fatal, ¿no? Hay un bot en Twitter que si lo sigues cada X tiempo te recuerda que pongas la espalda derecha, ¿vale? Está bien porque te estás moviendo, estás enderezando la espalda, pero que tu postura no es mala por el hecho por el hecho que sea pobre o ni nada de eso. Tu espalda se beneficiaría más del movimiento, o sea, tu postura es mala por el tiempo que la mantienes. Y eso el paciente lo tiene que saber y no lo sabe. La hernia. Ese paciente que le duele la espalda, no sabe por qué, va al médico, le hacen una resonancia. En la resonancia parece que tiene una hernia y dice, ¡buah! Dolor. Dolor para siempre. Además, mira cómo se me está saliendo el disco. Y encima le dice al médico que el médico puede que no esté actualizado, o puede que sí, pero ya os digo que es más frecuente que no. Y el médico te diga, olvídate de correr. O sea, ¿te gusta correr? Olvídate de correr. Porque es que correr lo único que va a hacer es que salga el disco. Si algún fisio, como paciente, o transmití este mensaje, si algún fisio os dice que cambie de deporte, que cambiéis de deporte, cambiad de fisio. Porque es que un fisio no os debe de limitar vuestra vida. Si no os la limita el dolor, no, que no os la limite el fisio, vais a salir peor. Bien. Otra falsa creencia es la creencia esta de que el dolor se hereda. El dolor no se hereda, el dolor se aprende. Dice, es que yo tengo fibromialgia y mi madre tenía fibromialgia y mi tía y la otra tía y mi abuela y toda la estirpe de fibromialgia. Toda la estirpe de fibromialgia. Vale, se está debatiendo una especie de componente genético. Pero ya os digo yo que si una persona es completamente dependiente y que tú desde pequeña estás viendo que esa persona o tu madre o tu familiar experimenta el dolor de esa forma, tú como persona que aprendes de sus conductas, también vas a aprender cómo interpreta ese dolor. Vas a ser dependiente por aprendizaje, vas a ser fibromiálgica por aprendizaje. Y perdonad que me dirija solo a las mujeres, pero es por el mero hecho de que hay más prevalencia de mujeres con fibromialgia que hombres. No, es por eso. Y otra de las falsas creencias es, bueno, que todavía hay gente que acude a la pseudoterapia, ¿no? Yo estoy muy en contra de la pseudoterapia y no me tiembla el pulso a decirlo. Yo, la verdad es que pienso que son una estafa, ¿vale? Podéis atacarme lo que queráis, luego lo podemos discutir, pero pienso que es una estafa por el mero hecho de que para ser un tratamiento sanitario, cuando estás cuidando de la salud de las personas, necesitas que el tratamiento que apliques esté basado en la ciencia más actual, en las preferencias del paciente y en el criterio profesional, pero sobre todo, en la evidencia científica. ¿Por qué tiene que estar basada en la evidencia científica? Porque cuando aplicas un tratamiento, tienes que estar seguro de que sea seguro y eficaz. Si el tratamiento no es seguro, por lo que sea, estás incumpliendo el primer principio de la medicina, que es primum non nocere. Lo primero es no dañar. No puedes tratar a una persona y decir, espero que no le pase nada. No. Eso tiene que estar validado perfectamente para que tengas completamente la seguridad de que no le vas a dañar al paciente. Y segundo, el tratamiento tiene que ser eficaz. Porque si le estoy haciendo algo y el efecto no viene por lo que estoy diciendo, sino que viene por el efecto placebo o el efecto basado en la alianza terapéutica que se crea por la relación interpersonal entre profesional y paciente, que está presente en cualquier terapia, tú no has mejorado por el tratamiento que te he dado. Por mucho que yo te esté diciendo que te he aplicado una pseudoterapia y que te está mejorando por eso. Entonces, la cuarta idea, bueno, que me enrollo. La cuarta idea por la que viene el paciente es la fragilidad. La fragilidad es la más peligrosa de todas las ideas del paciente dependiente. Y es peligrosa porque confunde un concepto que es viene pensando que salud es longevidad y que los médicos son la base de la salud porque promueven la longevidad en las personas. Dice, le damos años a la vida. Bueno, pero es que la fisioterapia le da vida a los años. La salud no es solo longevidad, la salud es también vitalidad, es calidad de vida. Y en eso somos los expertos. Otro gran problema es cuando dicen, es que yo tengo osteoporosis. Osteoporosis es que no puedo cargar nada de peso porque se me fracturan los huesos, han perdido su densidad ósea.
Bueno, tienes que saber que los huesos no son un material inerte, sino que son parte de tu cuerpo y como parte de tu cuerpo se adapta, porque es una parte de un ser vivo. Estoy seguro de que si le hicieran yo la verdad que no lo he visto, pero si le hacen una radiografía a Rafa Nadal, no solo se ve que tiene un brazo increíblemente desproporcionado muscularmente respecto al otro, sino también increíblemente desproporcionado en cuanto a óseo. Y que quede claro, esa desproporción no le hace sufrir más dolor, ya os lo digo. Además de esta sensación de fragilidad, porque además de que haya una fragilidad real, está esa sensación de fragilidad, ¿no? Que es muchísimo más peligrosa porque va ligada a lo que dijimos antes de los miedos. Cuando el paciente viene con una falta de fuerza porque no se ha movido, bueno, ya no solo le falta fuerza muscularmente hablando, ¿no? Sino que le falta fuerza de voluntad, está acostumbrado a no hacer nada. Esa fragilidad es así de peligrosa. Y bueno, y ya para finalizar, cuando una persona es muy frágil, no se expone a los estímulos y cree que la solución es el reposo. Y de hecho, toda la vida se ha dicho que hay que guardar reposo cuando te duele algo, cuando lo que hay que hacer es tomar las riendas de tu problema y seguir adelante. Pasamos la diapo, por favor. Bien, para cambiar de parecer al paciente, no solo tenemos que quitarle todas las ideas, sino darle más ideas nuevas. Entonces tenemos las terapias activas como método por excelencia para cambiar la conducta del paciente, para generar un cambio a largo plazo. No a corto plazo, no va a ser instantáneo, pero sí que va a ser una solución permanente. Estas dos herramientas principales que tenemos desde la fisioterapia son el ejercicio terapéutico y la educación terapéutica. El ejercicio terapéutico sería para aumentar la capacidad del paciente, es decir, le damos herramientas o mejoramos las que tiene, y la educación terapéutica sería aumentar el conocimiento, mejora las instrucciones de cómo utilizar esas herramientas, ¿vale? Imaginemos que los pacientes son como muebles de IKEA. Bueno, pues los muebles de IKEA se crean a partir de herramientas que son el ejercicio terapéutico y sabemos cómo montarlas gracias a la educación que recibimos, bueno, a la educación terapéutica. Y diréis, bueno, ¿por qué la educación terapéutica es una terapia activa si el paciente no se está moviendo? Bueno, pues esto es equivocado por dos factores. Lo primero es que la educación terapéutica no se limita a una conversación paciente-fisioterapeuta. La educación terapéutica también puede ser explorar el movimiento, explorar ya no solo el movimiento de sentadilla, sino todas las variantes que hay para sentarse. Eso significa explorar el movimiento y eso es educación, porque el paciente no es que aprenda que el ejercicio le va bien, sino que siente que el ejercicio va bien. Es el mejor tipo de educación. Y el ejercicio terapéutico, aunque desde la fisioterapia en las universidades, ahora es cuando se está empezando a plantear dentro del programa de fisioterapia una formación en ejercicio terapéutico, debemos de formarnos por nuestra cuenta porque es una herramienta que tenemos que utilizar. Quien diga que el ejercicio no es salud, está loco. O sea, ¿hay algo más saludable que el ejercicio? Entonces, no podemos dejar escapar esa herramienta y utilizarla. Y ahora yo os digo, tenemos terapias activas, ¿no? Que son el ejercicio terapéutico y la educación terapéutica. Que por cierto, que se me olvida decirlo, la educación terapéutica es una terapia activa porque el paciente tiene que poner esfuerzo. Si yo me pongo con un papel delante, que ya lo habréis sentido muchísimo en bachillerato y eso, si yo me pongo delante de un papel, la información no entra sola. Yo tengo que hacer un esfuerzo para que esa información llegue. Yo cuando me pongo con un paciente a hablarle y a hacer educación terapéutica, el paciente tiene que estar atento a lo que yo le digo. Y no solo tiene que estar atento él, sino yo tengo que estar atento para ver qué funciona y qué no, para poder individualizar la forma en la que le transmito ese conocimiento. Mini pausa para decir que en mi cuenta de Fisioterapia Cuatro Elementos estoy estoy dando unos apuntes sobre neurofisiología del dolor que quizás os puedan venir muy bien a la hora de plantear vuestros programas de educación terapéutica. Tras este paréntesis, volvemos a la pregunta. Tenemos terapias activas que son el ejercicio terapéutico y la educación terapéutica. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más terapias? Sí, tenemos las terapias pasivas, como por ejemplo la terapia manual. ¿En qué caso la vamos a utilizar? Pase diapo. Os pongo el ejemplo, un caso clínico. Bueno, un ejemplo. Acude a la clínica un paciente con
con dolor persistente, ¿vale? Ese paciente con dolor persistente, por poner el ejemplo, no sabe montar en bici. Tenemos una solución pasiva y una solución activa. ¿Cuál vamos a emplear? Pasamos diapo. La solución pasiva en esta metáfora serían los ruedines, ¿vale? El paciente no sabe montar en bicicleta, vamos a utilizar ahora la palabra niño, el niño no sabe montar en bicicleta y tenemos los ruedines. Los ruedines son una solución parche, lo que no solucionan el problema, pero sí que hacen que desaparezcan los síntomas. El niño ya no se tambalea, el niño ya no tiene miedo, el niño aparentemente monta en bicicleta, aunque no sepa. El problema no está solucionado, pero los síntomas sí. A corto plazo es la mejor solución, es una solución instantánea. El niño no tiene que hacer nada al respecto. ¿Qué problema hay? Enfoca la parte de la derecha. Que promueve una dependencia del niño, en este caso, por los ruedines, y no tiene un control real sobre su problema, que en este caso es montar en bici. Sigue sin saber montar en bicicleta, ¿vale? El problema no ha desaparecido. Eso sería con una solución pasiva, pero ¿y con una solución activa? ¿Vale? ¿Cambiamos? En una solución activa nosotros enseñamos a montar en bicicleta al niño. Es una solución real, porque el niño está aprendiendo a montar en bici. ¿Cuál era el problema? ¿Que el niño se caía? No. El niño, eso sería el síntoma. El problema es que el niño no sabe montar en bici. Entonces, a largo plazo, la solución real va a ser enseñarle. Sí va a promover una independencia de nosotros con el paciente, porque va a tener su propia autonomía. Si hay un control de su problema, el problema desaparece, pero, ojo, al principio el niño se va a caer, y lo tiene que saber además, ¿eh? El niño no va a aprender de la noche a la mañana, y esas caídas, esos síntomas, ese dolor, va a seguir apareciendo. Entonces, ni la solución pasiva ni la solución activa son ideales. ¿Qué debemos hacer como fisioterapeuta? Pasar la diapo. Bueno, pues nosotros debemos emplear en un primer momento ambas terapias, la terapia pasiva y la activa. El niño tiene que aprender a montar en bicicleta, primero con ruedines. Eso le va a aportar seguridad, va a ser una exposición graduada a su problema, va a generar una alianza con nosotros, va a confiar en nosotros. Porque si a un paciente le decimos, sigue, que ya verás cómo aprendes a montar en bicicleta, y dice, sí, por el pito del sereno, no lo voy a hacer. Porque el paciente espera una solución ya y quiere que les quite el problema. Si nosotros empezamos con un planteamiento de ejercicio terapéutico, cuando el paciente le duele horrores la espalda, ya os digo yo que ese paciente no vuelve. Primero tenemos que empezar con una terapia manual. No tenemos que ir ganando al paciente. Esa sería, digamos, la base de la alianza terapéutica. Que haya una comunicación, un compromiso, una motivación y una educación, por supuesto, conjunta entre fisioterapeuta y paciente. Y para ello no vamos a dudar ni lo más mínimo en utilizar terapias pasivas, a pesar de que no van a promover un cambio a largo plazo. Pero no os preocupéis, porque poco a poco iremos implementando las terapias activas. ¿Vale? ¿Pasa? Y aquí tenemos la pirámide de la fisioterapia. Digamos que en la punta está la vanguardia de la ciencia, la evidencia científica más actual. Entonces, los primeros pasos, digamos que en una cascada de información, la investigación sería, digamos, como el frente, ¿no? El frente de batalla. Dentro de la fisioterapia, los que primero descubren esos conocimientos científicos son los investigadores. Después se transmiten a la docencia, y de la docencia se pasan a las nuevas generaciones en forma de asistencia, y esa asistencia se transmite directamente a la población, ¿vale? Esos serían los 4 niveles. Pero surge un quinto, y es que la evolución humana ha permitido que podamos utilizar tecnologías como las redes sociales, y esas redes sociales nos dan herramientas súper valiosas que debemos de utilizar. Esta divulgación hace que o sea, facilita el trasvase de información, y no tiene que ser un escalón por escalón, sino que va en todas las direcciones. Una divulgación, la divulgación permite que la información en forma de investigación de artículos recién estrenados pueda ser digerido, digamos, o consumido de forma súper accesible a cualquier tipo de persona, ya sea población o incluso a estudiantes. Entonces, me hace especial gracia porque el otro día vi en Twitter que, otra cuenta de fisioterapia que se suma a las 20.000 que ya hay.
que están dando exactamente la misma información. No, señores, la divulgación no solo acerca el conocimiento a quienes más lo necesitan, sino que lo facilita, digamos que lo personaliza y puede que sea la misma información que otras mismas 20.000 cuentas han dado, pero puede que estés dando con la clave y estés llegando al paciente mejor que ningún otro. Puede que se invente una técnica súper novedosa, pero que tarde años en llegar a la práctica asistencial. Y me dice la gente, bueno, ¿y cómo puedes hacer? Bueno, no es que me lo digas, es que me lo planteo yo. ¿Cómo puedes hacer que el conocimiento llegue a la población? Bueno, y es que a lo mejor lo que hay que cambiar es el enfoque. Puede que la población sea realmente el primer paso para el conocimiento y puede que la población te haga generarte preguntas, que esas preguntas se divulguen en forma de denuncias o en forma de, oye, ¿y por qué no tal? Puede que la asistencia varíe y se generen nuevas formas de tratamiento que sean avaladas por la investigación. Y puede que la docencia, al fin y al cabo, se acabe actualizando, porque ese es un gran problema que hay en las carreras universitarias. En definitiva, quiero animar desde aquí a que todos, independientemente de vuestra situación, divulguéis y aunque no queráis hacerlo en redes sociales, todos, imposible que no, tenéis un entorno tanto de familia como de amigos que están deseando que le deis la chapa sobre dolor y sobre fisioterapia. No nos podemos quejar de que se nos tome como simples masajistas si nosotros mismos nos lo creemos. Nosotros tenemos que saber qué es lo que se está haciendo idealmente, qué es lo que se hace en otros países. ¿Por qué dos personas lo hacen diferente? ¿Cuál es el término medio? ¿Cuál es la verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapo. ¿Qué problemas tenemos en la sanidad actual? Para finalizar. Pues que tenemos una población dependiente. Tenemos una población que cree que somos masajistas y dicen, bueno, pero es que el concepto que hay de la sanidad, el concepto que hay de los fisioterapeutas que tienen los pacientes, no lo vamos a cambiar divulgando información de fisioterapeutas a fisioterapeutas. Y le digo yo, claro que sí, claro que la vamos a cambiar, porque esos fisioterapeutas además son personas con un entorno. ¿Qué problema estamos viendo, y especialmente en la pandemia? El sobreconsumo de medicamentos. Tenemos la solución pasiva inmediata en una pastilla. Ahora está habiendo muchísimos problemas de salud mental que se están intentando solucionar con pastillas también. Todo con pastillas. ¿Por qué? Si tenemos diferentes ramas sanitarias especializadas en promover un cambio real en el paciente. Ese es un punto a tratar. El segundo punto son las largas en la seguridad. Principalmente porque la población no está educada, la población no sabe que hay un cambio permanente en su cuerpo más allá de la cirugía. Creen que el único cambio que pueden hacer está en las manos de un médico, debajo de un bisturí. Otro gran problema son las pseudoterapias. Y esto en realidad me tiene frito, porque ahora con el negacionismo del virus, el negacionismo de las vacunas, el otro día que si el agua deshidrata, ¿qué está diciendo? Que si la nieve que cayó en Madrid era plástico. ¿Por qué? ¿Por qué está la población así? Así de dependiente, así de ignorante y así de desinformada. Entonces yo firmemente creo que la sanidad actual podría mejorar y que el principal punto para que mejore es la educación en salud. Y para educar en salud no hace falta ser un erudito. Y es cuando digo que hay que divulgar. Y ojo, estáis invitadísimos todos a divulgar en cualquier entorno, pero siempre haciéndolo bajo el paraguas de la evidencia, haciéndolo cercano, individualizado y sobre todo sin faltar respeto a nadie y todo referenciado perfectamente. Porque divulgar no es sacar un altavoz por la ventana y empezar a decir lo primero que has escuchado. No. Vamos a favorecer, vamos a fomentar, además de la autonomía en el paciente, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no solo en los pacientes, sino en los fisioterapeutas también. Que no apliques una pseudoterapia porque le han dicho que a Pepito funciona. No. Vamos a ver por qué funciona. Enfoca un poquito a la izquierda, porque es que el problema de la sanidad actual es efectivamente que la población está dependiente, completamente dependiente de esta sanidad actual. Y la tenemos que hacer autónoma. Pasamos a la siguiente diapo. Y este es el mensaje que quiero transmitir, que un pájaro posado en un árbol
no tiene miedo a que se rompa la rama, porque su confianza no está en la rama, sino en sus alas. Tenemos que hacer que las alas crezcan del paciente, tenemos que darle las herramientas para que el paciente vuele por sí mismo. No le vamos a dar el avión para que vuele, le vamos a dar las alas. Y a sus alas las vamos a hacer más grandes. No se las vamos a cortar diciéndole que su dolor es crónico. No se las vamos a cortar diciendo que tiene que esperar reposo. No le vamos a cortar las alas diciendo que no vuelva a correr nunca en su vida. Vamos a darle alas a la población. Vamos a hacer la población autónoma. Pasa al siguiente diapo. Y esta es la frase con la que yo resumiría lo que aprendí en la carrera. Y es que si la fisioterapia no le devuelve la autonomía al paciente, no es fisioterapia. Es otra cosa. Pasa a la siguiente diapo. Con eso concluye mi charla sobre cómo fomentar la autonomía del paciente. Soy Luis Miguel Flores Román, divulgo bajo el seudónimo de Fisioterapia 4 Elementos y me encantaría que me siguierais para que pueda hacer crecer este mensaje. Así que, fisioteórico, ¿qué te parece? Luismi, muchísimas gracias de verdad por todas tus palabras, gracias por aportar ese valor a la fisioterapia que decías y hacerlo de una manera bien hecha. Y no me queda nada más que agradecerte por todo lo que Ya tú. haces, no solamente o has hecho en este directo, sino por todo lo que haces en redes. O sea, tu cuenta me gusta mucho, está muy bien explicada, además lo explicas de una manera muy buena, así que eso realmente, jope, pues parece una tontería, ¿no? Pero acaba ayudando muchísimo a que otra gente pues pueda aprender y en ello me incluyo. Y además, es lo que decía, es que se necesitan, parece que hay muchas cuentas de fisioterapia, pero se siguen necesitando más, obviamente que estén basadas en la evidencia y que estén bien explicado todo, pero pienso que eh, más o menos todos los fisios, por lo menos de Instagram, seguimos un mismo camino bastante parecido y yo con eso estoy personalmente muy contento y que nada, que simplemente agradecerte que como yo también divulgo, sé lo que hay detrás de cada post, que hay muchas, muchas horas y a veces no se ve eso, pero bueno, creo que al fin y al cabo merece la pena, no solamente por los pacientes, que a lo mejor creo que no son tanto las personas que nos siguen, sino también esos fisioterapeutas que pueden ayudar a esos pacientes con esas horas que tú le has dedicado a hacer ese post y hacer que Ujú. la fisioterapia aporte muchísimo valor y realmente se le dé el valor que tiene que tener la fisioterapia. Eso es. Y dicho esto, eh, hago un pequeño inciso. Si tenéis alguna pregunta, la podéis poner ahora en el chat, ¿de acuerdo? Y si no, yo sí que te iba a hacer una pregunta. Y es que, Sí. claro, nos encontramos con una sanidad, como decías, de. Espera, estaba aquí. Un sobreconsumo de medicamentos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el origen de este problema? ¿Cuál piensas que es el origen de decir, vamos a dar todo medicamentos? ¿Y cómo es que aún hay profesionales que son reticentes a hacer un tratamiento más activo? Y no me refiero solamente a fisios, sino cómo es, ¿no? Que sobre todo hay muchos profesionales que aún, nada, solamente pastillas y ya, ¿no? ¿Y cómo podemos cambiar eso como fisioterapeutas o como profesionales de la salud? Es decir, ¿de dónde viene y cómo lo podemos cambiar eso? Que al fin y al cabo es un poquito lo que has dicho, ¿no? Pero más concretamente en este punto. Muy buena pregunta. El problema que hay con la sanidad actual no es que sea un problema, bueno, un problema grave es. El problema es que lo es además de forma sostenible. O sea, es un problema que se retroalimenta porque si le das a un paciente una solución a corto plazo, a la semana siguiente tienes otra vez al paciente. Porque, Ujú. bueno, si le estás diciendo que tiene que venir a pasar la ITV porque se le ha descolocado la espalda y tú se la recolocas, obviamente vas a Ya. tener a ese paciente constantemente viniendo. El paciente aparentemente gana porque le quitas el dolor y el fisioterapeuta también gana porque tiene esa hora de la semana siempre llena. Entonces es un problema que se retroalimenta, como eso digo. Entonces yo creo que más que educar a fisioterapeutas, que también, tenemos que educar sobre todo a la población. Y Ujú. es ahí donde entra en juego
esta necesidad de divulgar, ¿no? Podéis aportar el valor a la fisioterapia desde cualquier posición. Siendo estudiante, en primer año ya podéis dar vuestro granito de arena. De hecho, bueno, fisioteórico, dilo tú. Todavía no tienes la carrera y fíjate todo el valor que aporta. Sí, sí, no. Yo de hecho estoy muy contento porque están saliendo muchas cuentas que aportan muchísimo y aportan siendo estudiantes. Y eso joder, pues tú comparas, y ahora sin menospreciar a nadie, pero los fisios de hace 40 años, perdona, de hace 20 años, que ahora tienen 40 años, ¿cómo salieron ellos de la carrera? ¿Sabes? Estaban tan preparados, en parte sí que es verdad que no tenían las facilidades que nosotros, pero creo que también es Claro. más una cuestión de actitud, sobre todo, ¿no? De cuestionarse las cosas y ir siempre a lo mejor. Y yo creo que Ujú. esto se está viendo bastante, ¿eh? Estoy viendo bastante cambio a nivel de los jóvenes que salen, ¿eh? Que ya tú miras a un joven de ahora y lo comparas con una persona que estudió hace 20 años y el tipo de fisioterapia es muy diferente, muy diferente. Claro. Y sí que es verdad Y que nos hemos ganado a pulso, entre comillas, los fisios esos tratamientos pasivos, porque antes se hacía mucho, pero es que ahora yo creo que, como decías tú, venga, vamos a empoderar al paciente y el paciente forma parte de la rehabilitación, no solamente nuestra. Así que yo estoy personalmente muy contento de cómo está yendo la fisioterapia. Obviamente hay cosas que se pueden mejorar, pero oye, yo creo que vamos por el buen camino. ujú. La gente, el gremio se sigue sorprendiendo todavía de que haya fisioterapeutas que empiezan a divulgar siendo estudiantes. No, no, no. El problema es que hay fisioterapeutas que han dejado de ser estudiantes. Nunca hay que dejar de formarse. Si quieres dar el tratamiento más actualizado, siempre tienes que estar actualizado. Sí, 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 sí. Entonces, eh, bueno, y otra cosa muy importante es que hay el falso mito de que la experiencia es el mayor grado que puede tener un profesional sanitario, cuando a lo mejor esa experiencia ha hecho que te desvincules de la ciencia más actual. Y a lo mejor una Ujú. persona recién salida de la carrera con los conocimientos más punteros da un tratamiento aún mejor. Pues sí. De hecho, esto de la experiencia, yo lo suelo ejemplificar como tú puedes, mira, tú puedes tocar la guitarra o puedes empezar a tocar la guitarra desde los 10 años, ¿vale? Y tienes ahora 40 años. Obviamente has aprendido a tocar la guitarra, pero si siempre vas tocando lo mismo, haces las mismas canciones, los mismos acordes, las mismas cosas, habrán pasado 30 años y tú no habrás cambiado en nada. Sin embargo, una persona que a lo mejor tiene muchas ganas de aprender música, de aprender un montón de cosas, acordes y tal, a lo mejor en un año o dos que está aprendiendo sobre esto, pues ya te ha dado mil vueltas, ¿sabes? Y Así. es esas ganas de aprender, esas ganas de ir siempre a más y de no conformarte. Pero claro, a veces ese conformismo pues es cómodo. Claro, es muy cómodo, es más fácil decirle al paciente túmbate y que te ponga una maquinita o es más fácil tocar siempre la misma canción, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto se va cambiando, que la edad no tiene, sí que tiene un peso importante, no, perdona, no, tiene un peso, pero no es el peso más importante de todos, que más que la experiencia, que también, repito, es importante, son esas ganas de aprender y mejorar cada día. Lo que te diferencia, pienso yo, de ser un buen fisio o un fisio mediocre, ¿no? Que se conforma a lo que le dijeron hace 10 años o 20 y ya está, ahí no salgo, ¿no? Y yo estoy muy contento por cómo está yendo todo. Así que Pues, darte sobre todo las gracias a gente como tú, que creo que buscamos entre todos lo mejor para el fisio. No suelo ver mucho conflicto de interés en el sentido eh, no sé, de juntarte con marcas o empresas y entre comillas, prostituir la fisioterapia ya. bajo marcas. Así que yo con yo veo bastante bien cómo está yendo la fisioterapia, por lo menos aquí en Instagram, veo que está bastante bien y de verdad que gente como tú es la que se necesita para divulgar cada vez más y bueno, que simplemente muchísimas gracias por todo, Juanmi. Gracias. Luis, Luismi, Luis, por favor. los que estáis en el chat, eh,
Luis forma parte de los líderes de la comunidad de Andalucía, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos unos grupos de WhatsApp donde hay muchísima gente y él es uno de los líderes. Y el pobre, no sé por qué, me cogió, que ahora te digo Juanmi, no sé por qué te digo Juanmi cuando es Luismi, pero bueno, que sabes que yo estoy muy contento con todo el trabajo que hacéis en redes sociales y por eso quería ayudar un poquito a visibilizar también, ¿no?, esta autonomía del paciente que creo que es tan necesaria y que a lo mejor no se explicaba tanto en la universidad, aunque ahora sí que ya se ve un poquito más, en parte gracias a gente como tú. Muchas gracias. Me gustaría mencionar un par de cosas. Y es que además de la antifragilidad que movemos, o sea, que intentamos de fomentar en el paciente, esa autonomía, vamos a intentar fomentar también nuestra propia autonomía. Nuestra autonomía de tengo inquietudes, voy a darle solución a esas inquietudes, voy a investigar, voy a ver el porqué de las cosas. Eso es lo primero. Quiero incomodidad. Quiero que no acostumbrarme a esas mismas notas musicales o a esas mismas canciones que decías tú con la guitarra. Quiero seguir aprendiendo siempre. Ese es un mensaje súper importante que tenemos que transmitir. Ujú. La semana que viene, el martes, voy a estar en otro directo con uno de los líderes de fisioterapeutas en acción, con Mario, y vamos a hablar de la antifragilidad, así que estáis todos invitadísimos a las dos cosas, a aparecer en el directo, ¿vale? Que será el martes, y a pertenecer a estos grupos de fisioterapeutas en acción, que luego Fisioteórico facilitará los enlaces para unirse a los grupos. En segundo lugar, me gustaría decir también que poco a poco estoy formando, soy parte de la comunidad Los Cuatro Elementos, ¿vale? Que lo que pretendemos es aunar las profesiones sanitarias, que son, en este caso, la nutrición, la fisioterapia, la psicología y el entrenamiento, de ahí viene el nombre de Los Cuatro Elementos, y que poco a poco me gustaría que el canal de YouTube que tenemos se volviese un punto de encuentro para todas esas ramas sanitarias, para dejar a un lado las diferencias y volcarnos sobre lo que nos une, que al fin de cuentas es el paciente o la persona, ¿no? Porque el entrenamiento, por ejemplo, hay mucha discusión de que no es una rama sanitaria, ¿vale? No es una rama sanitaria, todavía, pero sí que aporta en la salud del paciente, o acaso el ejercicio físico no es salud. Entonces, me gustaría que os pasarais por el canal y que si estáis interesados en aportar algo, sois bienvenidos a este tema de divulgar. Y, y nada más. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta, aún está a tiempo. Luismi, de nuevo, muchas gracias por todo lo que haces en redes. Y bueno, simplemente me queda decir que si alguien de aquí, por ejemplo, que está viendo este directo o lo va a ver luego en YouTube, esto lo de decir, esto se va a subir en YouTube, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver en alta calidad y todo. Que cualquier persona que a veces piense en si merece la pena divulgar o no, yo creo que sí, es algo muy bonito, que puede llegar a más gente de la que piensas. Y no sé, quería simplemente animarte si tienes pensado abrirte alguna cuenta que lo puedes hacer, eso sí, como decía Luismi, con esos puntos que teníamos que tener en cuenta. Y nada, mira, dicen por aquí que guay ha estado, gracias a ambos por abrirnos la mente, ha sido brutal, Muchas perfecto, gracias. perfecto, perfecto. Saludos, muy bien. Yo estoy muy contento. Si te parece, nos despedimos y intentaré que el domingo el vídeo esté hecho, ¿de acuerdo? Y así lo podéis ver Perfecto. todos, tú también lo puedes compartir y lo podéis ver en alta calidad, que se va a ver muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Pues si no tenéis ninguna pregunta ni nada más, Luismi, de nuevo, muchísimas gracias por todo Gracias a y, ti por la oportunidad. y estamos, y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, un saludo, Nada. Adiós. adiós, que vaya muy bien.